con quienes trabajamos durante el transcurso de este año para hacer este congreso una realidad, y a nuestras firmas sponsors, Baker McKenzie, Vigaro Rutia, Dentons Cárdenas y Cárdenas, DLA Piper Martínez Bertrán, Gómez Pinzón, PPU, Pose Herrera de Ruiz y los demás participantes a este congreso. Gracias por su apoyo y su presencia. Para iniciar, a nombre mío y de mis socios en Gómez Pinzón, queremos agradecer a nuestros colegas el sentido homenaje que le estamos haciendo en este congreso a Andrés Hoyos, un gran amigo y excepcional abogado, quien falleció en diciembre de 2020, dejando un gran vacío para quienes tuvimos la fortuna de compartir con él. Andrés era un referente de M&A en Colombia, mentor de muchos, contraparte y respetada de otros, pero ante todo era un ser humano excepcional que profesaba una inmensa alegría y pasión por el ejercicio de su profesión. Los dejo con un corto video que incluye el testimonio de algunos de sus amigos y colegas que quisieron recordarlo. Andrés realmente se volvió un referente de fusiones y adquisiciones en Colombia después de haber ejercido muchísimos años en Estados Unidos, en Skadden, en otra firma unos años después, y regresar al país trayendo toda esa disciplina y esa calidad de trabajo, esa devoción por sus equipos y por sus clientes, y una gran comprensión de lo que es prestar servicio. Yo creo que el legado más grande de Andrés, quien siempre estuvo orientado, digamos, a los resultados concretos, no hablaba paja, él era siempre orientado al resultado. Su legado es que en la vida las cosas solo se consiguen con trabajo, con hard work, o sea, si uno no trabaja, no va a conseguir las cosas en la vida. ¿Sabes? Andrés, claramente imagen en contexto sin duda colombiano, él era una persona que llegaba con su reputación, ¿no? Y claramente cuando había que molestarse un poco o hablar un poco estructurado, era el primero que lo hacía, pero siempre y perdón por el Spanish, sin bullshit, ¿no? Siempre era atado a alguna lógica, a algún punto en el contrato, no era discutir por discutir. Entonces, eso pues no siempre se ganaba, pero siempre hacía que sus puntos fueran bastante contundentes. Y volvemos siempre tratando de crear consensos y siempre vigilando por el bienestar de la transacción. Yo creo que Andrés era una persona con un sentido del humor tremendo, que mantenía siempre un tono constructivo, con un alto sentido del colegaje, y adicionalmente tenía una gran capacidad técnica, con un conocimiento además del mundo jurídico anglosajón que ha marcado gran parte de esta práctica en particular del derecho, que lo hicieron a él un referente, y eso hace que hoy estemos dando un homenaje a lo que definitivamente él nos marcó en su carrera y lo que definitivamente tenemos que cultivar en esta profesión. Era una persona que era de muy poca vanidad intelectual, no le interesaba como tal demostrar necesariamente sus conocimientos en frente a una contraparte o un cliente, sino le interesaba primero oír y luego entender de dónde venía el problema de su contraparte para proponer algo que fuera realmente constructivo, pero sin dejar de lado los intereses de su cliente. Entonces, pues esa experiencia increíble que tuvo él allá, ¿no? De toda clase de deals, pues la trajo acá, no solo a Gómez Pinzón, sino al país en el sentido de incursionar, digamos, en nuevas formas de hacer las cosas, en nuevas industrias, ¿no? En perderle un poco el miedo a hacer estos deals gigantes que antes no los traían tanto. Andrés es lo que trajo esa actitud práctica y proactiva a la profesión, siempre respondiendo con prontitud y estando disponible 24/7, como dicen los americanos, con un enfoque business friendly, sin sacrificar la y el profesionalismo. Todo esto sin perder su carisma y su buen humor, con los que tuvimos suerte de compartir tantos momentos inolvidables con él. Lo extrañaremos.
pudieron ver del video, pues ese era el sentimiento de colegaje que nos dejaba Andrés. A todos nos hemos querido transmitir con este congreso que hemos hecho una realidad en donde tenemos la participación de todos los colegas y que queremos construir en esta profesión, y ese es un poco su legado y por eso lo queríamos reconocer. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a la doctora Leonora Lozano, decana de Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Bueno, buenos días. Me siento muy contenta de estar en este primer congreso de fusiones y adquisiciones, el cual es una realidad, Felipe, tanto que trabajamos en esa idea. Sergio, va el discurso entonces más formal. Querida Natalia García, socia de Gómez Pinzón Abogados, comité organizador, querido profesor Sergio Carreño, querido profesor de cátedra Felipe Quintero, queridas y queridos panelistas, moderadoras, moderadores, profesoras, profesores, egresadas y egresados que veo varios acá, estudiantes, amable auditorio. Para la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes es muy importante contar con su participación en esta primera edición de este congreso, que une profesionales que desde diferentes áreas del derecho e incluso de diferentes disciplinas, marcada nota uniandina además, se dedican al estudio y a la práctica de las fusiones, de las adquisiciones, de las reorganizaciones empresariales en nuestro país. Estos diálogos intradisciplinares, pero también interdisciplinares, enriquecen el debate y además potencializan el desarrollo, el crecimiento empresarial que incide directamente en nuestra economía, generando empleo, generando crecimiento y por ende mayor bienestar social. Nos permite además este escenario acercarnos en el estudio de las fusiones, de las adquisiciones desde diferentes roles, como los académicos, como los litigantes, como los asesores en el mundo corporativo, quienes trabajan también en el sector judicial, y poder profundizar en esas relaciones y en esas redes profesionales que son tan importantes. Este nuevo, o quizás la continuidad de esta mejor línea de investigación, nos permite encontrar y aprovechar sinergias. Uy, caramba, creo que caspiché algo. Ya. Y de esa manera responder de una manera más estratégica a los nuevos desafíos. El aporte de la academia en esta temática resulta fundamental. Hoy nuestros panelistas moderadores discutirán el pasado, el presente y la perspectiva, el futuro, de temas como las prácticas de la negociación en las operaciones de fusiones y adquisiciones, el distress M&A, los aspectos tributarios, los acompañaré ahorita más tardecito en ese panel, las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, los mecanismos de ajustes de precio y, muy importante también, toda el área litigiosa y de reclamaciones en este campo. Quiero hacer un especial reconocimiento al comité organizador, al profesor Sergio Carreño, al profesor de cátedra y exalumno Felipe Quintero, por su liderazgo académico y, por supuesto, a nuestra razón de ser, las y los estudiantes del semillero de fusiones y adquisiciones de la Universidad de los Andes, quienes han apoyado esta iniciativa y sin quienes no podríamos estar reunidos el día de hoy. Esperamos que esta sea la primera edición de muchas otras que vengan y que ojalá migremos, como es nuestro sueño, Felipe, Sergio, a otras oportunidades de docencia en esta materia, no solo en el pregrado, sino en posgrados, educación continua y también en investigación. Ya tenemos en capilla una publicación que queremos que salga de este congreso.
y de esa manera fortalecer uno de nuestros sueños del plan de desarrollo institucional y el plan de desarrollo de facultad, y es el aprendizaje para toda la vida que desde la universidad soñamos. Les deseo un excelente y enriquecedor evento y más tarde vengo al panel tributario. Muchísimas gracias. Bueno, quiero darle la bienvenida a Nicolás Camacho. Nicolás lleva más de 20 años en banca de inversión, especializado en M&A. Es parte del Banco de Inversión Credit Suisse desde el año 2007 y hoy lidera para esta firma el grupo de M&A para América Latina. Nicolás ha participado en transacciones en toda la región latinoamericana, incluyendo la venta de operaciones de Duke Energy en más de 8 países, la venta de LNG Quintero en Chile, la venta de la mayor mina de litio en América Latina a Ganfeng, la privatización de Isagen, la enajenación del Grupo Familia, la compra de activos cementeros por parte de Cementos Argos en los Estados Unidos y la defensa de AES Tiete en Brasil. Nicolás nos va a hablar de América Latina en el contexto internacional de M&A, que pues en este momento es tan relevante. Así que, Nicolás, bienvenido. ¿Puedo cerrar esto para no hundir la música? Sí, por favor. Bueno, pues, ¿y esto se necesita o no? ¿O me oyen así o mejor con esto? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo lo más alentador es saber que hay tanta gente que le interesa estos temas de M&A, que si uno los ve son realmente aburridos, es la realidad. Yo siempre he dicho que el M&A es como el golf. A los que les gusta, es frustrante, hay que meterle tiempo, es dispendioso, pero la gente se levanta el domingo y va y lo disfruta. Pero el resto que no juega golf le parece aburridísimo y con razón. La razón por la que nuestros clientes se suben a las llamadas a tiempo y nos paran bolas y eso es porque les van a dar una tonelada de plata. Si no, nunca se subirían a la llamada porque mostrarles que un SPA es muy aburrido, como ustedes bien saben. Pero lo que se me ocurrió, lo más útil para arrancar el congreso, hoy el primer congreso, era contextualizar el sector de la industria de M&A dentro de América Latina y dentro del mundo entero. Y hay 3 preguntas por responder que quisiera tratar de responder hoy. Una es, ¿qué se vende en América Latina? ¿Qué compañías se venden? ¿Quién las vende y quién las compra? Y ahí desmitificar un montón de cosas que uno, como hay cierto M&A que sale en el periódico, uno siempre se hace ciertas ideas de qué se vende y qué se compra, y quién vende y quién compra, pero en realidad si uno ve los números es distinto. Entonces, ¿qué se vende en América Latina? Primero que todo, estos datos son cosas que se publican, no todo se publica, o sea, se publican en las bases de datos, a veces que un private equity hace una transacción y no sale, entonces eso no se captura. Entonces, esto es indicacional, no es, por supuesto, ni mucho menos exacto. Y casi todas estas bases de datos cogen transacciones por encima de 100 millones de dólares, entonces no se captura todo lo que hay, pero de nuevo esto es direccional. Depende del año, en América Latina se venden entre 200 y 250 compañías al año, no son muchas en realidad. 50% son en Brasil, siempre. Entonces 125, 100 son en el resto de América Latina. Colombia tiene en promedio el 5% del mercado, no es mucho, en realidad, no es bastante. En Estados Unidos, para una idea, se venden 1000 al mes, 1000 transacciones. El año pasado, que fue récord, se vendían 1500 al mes. Entonces, digamos que es más transaccional. América Latina es poco transaccional, esa es la realidad. Y ahora vamos a ver, creo, por qué. En Estados Unidos, el 25% del volumen de las transacciones se da en tecnología, 25% de todo el volumen. El otro 25% en el sector industrial, minería, infraestructura, transporte, logística, químicos, papel, todo lo que se mete en industria, digamos. Y salud se queda con el 10%, es muy alto. En salud está servicio y también está farmacéutico. Y energía, o sea, oil and gas, energía, Isagenes de este mundo, 7-8%, bajito. ¿Cuánto creen que es tecnología en América Latina? 25% de Estados Unidos. Tú crees buenísimo, Felipe, en tecnología. Y eso es 1%. 1%. Energía, todavía en América Latina, es casi el 20%.
y sector industrial es 25%. O sea, nosotros, Europa y Estados Unidos, que son economías que tienden hacia los servicios, tienden a M&A que atiende el sector servicios, tecnología, fintechs, salud, todo ese tipo de cosas. Aquí todavía vendemos utilities, gas, petróleo, bueno, cada vez, no sé, hidroeléctricas, ese tipo de cosas. Y sector industrial mucho, minería, infraestructura un montón, pero salud, por ejemplo, que hay un montón, y hay un panel que vamos a hablar de eso, no pasa del 3%. Es todavía bajito. Todo lo que tiene que ver servicios es todavía bajito. Ojalá eso suba, porque a medida que la clase media que surgió en América Latina en los últimos 20 años envejece, va a requerir de más servicios y en teoría va a utilizar los ahorros que todos los fondos de pensiones tienen ahora. Entonces, primera conclusión, se venden cosas distintas que en el resto del mundo. Esto es relevante porque la gente que está acostumbrada a comprar cosas afuera, a veces no encuentra cosas aquí. Entonces hay unos fondos que se especializan en tecnología en los Estados Unidos, muchos, que llaman a veces y que ¿qué puedo comprar en América Latina? Y no hay mucho para venderlos, o no el tamaño que necesitan, y viceversa. Hay gente que ya no tiene cosas que comprar y se especializa acá, como los que compran energía. Entonces, ¿qué se vende? Hay tres tipos de compradores, de vendedores en M&A, de compradores. Estratégicos, que son compañías multinacionales o compañías que están controladas por alguien, pero que funcionan como un GEA, digamos. No puedo decir GEA aquí porque hay un montón de gente aquí. Entonces, no voy a dar ese ejemplo aquí. Pero, digamos, conglomerados. Los Luxic el grupo Luxic en Chile, por poner un ejemplo, el grupo México en México, está controlado por la REA, pero opera como un estratégico. Digamos. Esos son uno. Dos, fondos privados, y tres, empresas familiares. En Estados Unidos hay muy pocas empresas familiares que se venden. Es menos del 10%. Es difícil de capturar porque es así que no anuncian sus transacciones tanto, pero es bajito. Private equity en Estados Unidos es entre el 20 y el 25% de las transacciones es private equity. Aquí en América Latina es menos del 10% private equity. Estratégicos es 65% y el resto es empresas familiares. Hay muchas todavía empresas familiares en América Latina que se venden. Private equity ha caído. Diego, no sé si vas a hablar más tarde, pero Diego lo sabe. Y ha caído en América Latina desafortunadamente para todos los que estamos en esta mesa, en este salón, por tres razones. Uno, en Estados Unidos, el transacción promedio que hace Estados Unidos, se endeuda 6 veces, EBITDA, 6 veces. Aquí donde una compañía se endeude 6 veces, o sea, entra en bancarrota al otro día. Entonces, los private equity son mucho más competitivos en Estados Unidos porque pueden pagar 10, 11, 12 veces porque están poniéndole 6 o 7 de deuda. Aquí no. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el 40% de las salidas de private equity el año pasado en los Estados Unidos fue IPOs. 40%. El otro 30% se vendieron a un estratégico y 30% a otro private equity. Entonces, en realidad, allá hay un montón de salidas. Aquí no. Aquí, ¿hace cuándo fue la última vez que un IPO en Colombia? ¿Sí? ¿10 años? O Perú, Chile, México, no hay. En Brasil hay, pero es Brasil, que es otro mundo, digamos. Y la tercera razón es la devaluación. O sea, los fondos en realidad invierten 5 años, entran, tratan de salir en 5 años, pero mientras levantan la plata, invierten, salen, closing, son 10 años lo que se demora en devolverle la plata a los inversionistas, casi siempre son en dólares. En 10 años en Colombia, que el dólar estaba a 2.500, hoy a 5.000. En Brasil estaba a 2.5, pasó a 5. En México de 12 a 20. Es muy difícil para los fondos. Tienen que, solamente para mantener el capital, tienen que duplicar la compañía. Es difícil, dificilísimo. Entonces, para sacar plata, tienen que, Diego mirando con cara de, uff. pero es difícil, digamos, es difícil. Necesitamos que eso cambie, no sé cómo, fomentar los mercados de capitales, incrementar la capacidad de deuda, no lo sé cómo, es mucho más difícil que un panel de M&A, pero no, si eso sigue así, va a ser difícil que private equity llegue a los mismos niveles que tenemos en Estados Unidos. El tercero, para mí, es el más interesante de todos, es quién compra cosas en América. Tenemos en Estados Unidos. El promedio global de cross-border es 30%.
¿Eso qué quiere decir? Promedio global de todo el mundo. El año pasado hubo 5.8 trillones de dólares de transacciones en el mundo entero. 5.8 trillones de dólares. El 30% de esas transacciones fueron un internacional comprando un local. O sea, 7 de cada 10 fue un gringo comprando un gringo, y 3 de 10 en Estados Unidos fue un mexicano comprando un gringo, un canadiense. O sea, 3 de 10 es un internacional entrando a un país, y 7 de 10 es un local con el local. Si uno corre los números en América Latina, da que es 50%, o sea que 50 son locales y 50 es un internacional comprando un local. Pero si uno saca a Brasil, que ahí los brasileros se compran entre ellos mucho, porque esa es la realidad, Brasil es muy activo en M&A, pero se compran Brasil con Brasil, y ve país por país, los resultados son, en mi opinión, yo no me los esperaba tan drásticos. Perú, por ejemplo, corrimos los últimos 5 años. En Perú se hicieron 30 transacciones en los últimos 5 años. 2 fueron de local con local. 2. Misma persona. InRetail comprando Macro, InRetail comprando KeyCorp. 2. O sea, 1 de cada 10 es un peruano comprando el otro peruano. 9 de cada 10 es un internacional comprando algo en Perú o vendiéndoselo a un internacional. Vamos a Chile, es 1,5 de cada 10. Entonces, acabamos de vender, yo no sabía eso, pero acabamos de vender una compañía logística chilena, se la vendimos a un grupo local que se llama Copec, y uno de mis analistas sacó el dato y era la primera compañía de las últimas 40 en Chile, 40, que un chileno le compraba a otro chileno. Los chilenos salen, compran afuera, pero adentro no quieren invertir. Aquí, quiero hacer un caveat aquí. Aquí no hay reorganizaciones, aquí no hay que el primo le compra al primo para incrementar el stake. Estos son M&A donde un tercero le compra a un tercero. O sea, no vale reorganizaciones, spin-offs, llevarse privada la compañía, porque eso es la misma compañía comprándose a sí misma. Entonces, Chile, bajito. México es 2 de cada 10, que uno supondría que México es mucho más grande. Y Colombia nos dio 1 de cada 10. En los últimos 5 años, incluyo Gilinski como una, porque tiene muchas sopas. Ya dije que no me metía con el GEA, pero es para este ejemplo. Incluyo una, porque esa es una sola. Bueno, no quiero meterme más ahí, pero digamos que hay muy poquitos compañías colombianas que en tamaños grandes que compran a un tercero en Colombia. ¿Esto por qué es relevante? Porque si depende básicamente de internacionales, esa es la realidad. Literalmente, 9 de cada 10 transacciones en América Latina ex Brasil, en promedio, depende de un internacional. Entonces, si el contexto de nuestros países empeora, se nos seca el mercado, esa es la realidad. Si la percepción todavía, cada vez que aterrizo en Colombia, me dice, pero ¿cómo están viendo Colombia de afuera? Mucho mejor que como la ven aquí, seguro. Pero todavía hay una percepción de, hay clase media pujante, crece, bla, 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 bla. Si eso se pierde, se seca el mercado, porque literalmente los colombianos no les gusta comprar a los colombianos cosas grandes, los mexicanos no, a los mexicanos, etc. Entonces, 3 conclusiones. Se venden muchas cosas de materias primas. Yo sé que todo el mundo habla de ESG, renovables y eso, pero en América Latina todavía vendemos muchas minas, mucho petróleo, mucho gas, mucha materia prima. Esa es la realidad. Muchas carreteras, muchas infraestructuras, muchas hidroeléctricas. Hidroeléctricas en Estados Unidos, yo no creo, honestamente no sé ese dato, pero no creo que haya ni una que esté, no creo que estén construyendo una hidroeléctrica en los Estados Unidos. Ni una. En todo el país. Eso es algo que ya los que lo tienen y los que no lo tuvieron. Aquí sí, bueno, aquí no están construyendo ninguna, pero todavía se rotan, todavía se venden. No sé. Primera conclusión. Segundo, las empresas familiares siguen siendo lo que realmente tienen un stake grande de lo que se vende. Y 3, dependemos de los internacionales para nuestro sector. Mil gracias de nuevo por la invitación. Me alegro mucho que Felipe y los organizadores hayan podido organizar este evento para reunir a los 4 o 50 que nos gusta hablar de este tema. Y yo no sé si hay preguntas o no, o no, lo que después del panel. Entonces, mil gracias.